Bueno, pues vamos a continuar con nuestras lecciones de grupo familiar y los que están en casita y aquí Linda y David, si me acompañan por favor, al primer libro de Crónicas capítulo 12, ¿ok? Primer libro de Crónicas capítulo 12 y estuvimos hablando de, ¿se acuerdan algunos en casa y David o Linda aquí? Estuvimos hablando del ayuno de Jesús, los 40 días, las batallas, de ahí se desprendió un poquito lo del soldado y hoy vamos a hablar acerca de la cueva de Adulam. La semana pasada hablamos de los valientes de David, hoy vamos a hablar de la cueva de Adulam, pero quiero avisarles a los líderes y a los pastores que con esta lección se termina esta primera serie de las lecciones que estuvimos dando de inicio de año. Y después de esta primera serie, hoy es la última de esta primera serie, después de esta primera serie vamos a estudiar Judas, que es muy pequeñitito, eso lo vamos a estar viendo en las siguientes lecciones de grupo familiar. Y si alguno va desfasado, estuvimos mandando ya por WhatsApp los calendarios de las lecciones, se puede acoplar a las fechas, para que más o menos en enero terminamos lo de Judas y más o menos en enero vamos a estar revisando otros libros de la Biblia, ¿ok? Entonces esta va a ser la última lección de las primeras series que veníamos viendo desde inicio de año. Bueno, primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 1 y 2, ¿ya lo tienen ahí ustedes? Sí. Yo lo voy a leer y ustedes si lo siguen con su vista. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritus. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Ajá. De alguna u otra manera yo creo que todos hemos escuchado de la cueva de Adulam. Pastora Linda, ¿qué conoces tú de la cueva de Adulam? ¿Qué te acuerdas? ¿Con qué lo relacionas? ¿Qué viene a tu mente? Bueno, era un tiempo, en esta cueva se refugiaron personas y quien lideraba este grupo de personas era el rey David. En ese momento todavía no era rey, él había tenido ya la promesa de parte de Dios de que lo iba a levantar como rey, pero pues el rey actual no estaba tan feliz que digamos, ¿no? Que por cierto era su suegro. Y cuando este hombre, Saúl, se entera de que David quiere levantarse como rey, lo comienza a perseguir. Y persiguiéndolo, David dice, bueno, me voy a refugiar, voy a huir. Y junto con él en esa cueva se empiezan a añadir más personas, y eran personas que tenían problemas muy profundos, que era gente endeudada, enlutada, amargada, ¿no? Entonces imagínense ahí encerrados, como ahorita algunos en sus casas, si algunos Exacto. en sus casas están en esa situación, pues normalmente cuando estás con alguien que se siente afligido y llegan 20 afligidos más, pues puede ser medio caótico, pero pues esa era la situación. Así me imagino la cueva de Adulam, encerrados, perseguidos, sin poder salir, y era gente que también, ¿no? Cuando hay gente que está deprimida, que está apachurrada, y que hay alguien más que se identifica con él, pues lo buscas, ¿no? Dices, bueno, él me entiende porque él se siente como yo. Y así estaban, un puñadito de personas ahí. Fíjense que, bueno, ya veníamos haciendo los temas, ya los teníamos desde antes, pero precisamente como que han ido cayendo en las fechas donde más o menos estamos viviendo cosas similares y parece que cada hogar en este momento se ha convertido en una cueva de Adulam. Porque, no quiero preguntar, bueno, no sé si los que están en pantalla quieran escribir algo, pero solamente quiero hacer una pregunta muy rápido. ¿Tienen deudas? Y si no no es tienen, probablemente. Es grupo probablemente. familiar, pero solo quiero hacer. Es que esto nos viene de golpe y bueno, yo ya recibí mensajes de tarjetas de crédito, no se preocupe, la comisión, no sé qué, pero de pronto todo el mundo va a estar endeudado. O sea, no es que tengamos mala administración, todos vamos a tener deudas. Dios no quiera, algunos van a estar enlutados. Y así era la cueva de Adulam. Era un tiempo muy difícil, que se parece a esto. Había un enemigo persiguiéndolos,
Saúl estaba persiguiendo a David y ahorita tenemos este enemigo persiguiéndonos llamado coronavirus, ¿verdad? Que está atrás de nosotros y parece que estamos viviendo una cosa similar. ¿De quién estaba huyendo? Ya un poquito lo dijo la pastora Linda, pero David, ¿de quién estaba huyendo David? Saúl, De Saúl. ¿Y por qué? porque Saúl quería matar a David. Ajá, exacto. ¿De qué tenía miedo Saúl? Pues que perdiera todo su, pues ahora sí que su reinado que había hecho a lo largo del tiempo. Y pues obviamente, pues yo siento que en Saúl entró la envidia y el miedo a perder toda su gente, todo el pueblo de Israel. Creo que es eso. Es una historia muy interesante. Aquí en Escuela de Líderes, uno de los cursos que tenemos en la iglesia, recomendamos el libro Perfil de Tres Monarcas, que no sé si ya tuvieron la oportunidad de leerlo, y da una aplicación muy interesante de esta historia. Bueno, entonces la cueva de Adulam significa o simbolizó en ese momento un lugar de refugio. Era un escaparate, era un lugar de reposo, y como ya dije hace un momento, parece que cada casa en este tiempo se ha convertido en una cueva de Adulam. Era el lugar donde se escondían los que eran perseguidos, y estos hombres eran endeudados, amargados, perseguidos y despreciados. Ahora quiero añadir un poquito breve a eso que estoy leyendo de introducción, que nosotros, lejos de Cristo, somos muy parecidos a esto. Sin Cristo, no sé cómo era su vida antes de Cristo, de David, de la pastora Linda, pero nosotros sin Cristo tal vez estábamos perseguidos, tal vez había amargura en nuestro corazón, y estos hombres conocieron a David y nosotros nos encontramos con nuestro Señor. Pero estos hombres, cuando conocieron a David, se convirtieron en hombres útiles. ¿Quién iba a pensar que de estos amargados, enlutados, endeudados y perseguidos, se iba a levantar el ejército más poderoso de toda la historia de Israel? O sea, sí, fue un cambio tremendo. Ellos se volvieron útiles, esforzados, guerreros, servidores fieles, y sobre todo se volvieron en personas muy, muy valientes. Se dejaron moldear por David en la cueva de Adulam, la cual significa reposo y justicia. No sé si lo sienten así, pero algunas cosas ahora que hemos estado en la cuarentena se han moldeado. ¿Hay algo en tu carácter que se ha moldeado, David? Soy muy impaciente, no sé esperar. Entonces ahora que estoy así en casa, pues sí, tengo que aprender a... Reconoces que ha tenido que salir a la paciencia. Sí. Ajá. Tú, Linda, ¿qué ha pasado con cuarentena? ¿Qué parte de tu carácter se ha moldeado? No, bueno, yo al revés. Bueno, no, también soy muy impaciente, pero te confronta. O sea, el estar ahí teniendo aparentemente todo el tiempo, porque muchas veces dices, es que si tuviera tiempo, ¿no? Es que si tuviera tiempo haría esto, si tuviera tiempo haría aquello. Y creo que esta cuarentena está confrontándonos a todos, así como que, ok, ¿qué vas a hacer con el tiempo que antes no tenías? Puede ser que algunos de nosotros nos metamos a ver Netflix. Vi por ahí un meme, porque eso sí, no llueven los memes por todos lados, ¿no? Y decía, ay, ahora en esta cuarentena voy a orar y voy a buscar al Señor. Y Netflix dice, ja, 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 ja. Porque si en ocasiones o sea, es eso, ahorita creo que la cuarentena, por lo menos en mi caso, me ha confrontado. Así como que, a ver, ¿qué es lo que estás haciendo con el tiempo que antes pedías tener? Exactamente. La cueva de Adulam es un lugar donde el Señor está moldeando nuestro carácter. Sí. Ahorita les digo, coincidió, y ya sabemos que en Dios no hay coincidencias que diéramos este estudio, cayó en estas fechas. Pero la cueva de Adulam, pasando finalmente esta cuarentena, puede ser un tiempo de persecución en tu trabajo, puede ser como que de pronto estás en la casa y parece que todos están enojados contigo y a nadie le parece lo que tú estás haciendo, pero en la cueva de Adulam fue que el carácter de estos hombres fue moldeado y ellos también tuvieron que dejarse moldear, ¿verdad? A lo mejor ni se dieron cuenta, tal vez no fue consciente, no estaban diciendo, aquí estamos, moldéenme, no, pero no había de otra, o sea, tuvieron que amoldarse a vivir, a salir adelante, pero después de todo esto salieron hombres brillantes, muy importantes, que fueron una parte muy importante de la historia, y entonces la cueva de Adulam pues se
resulta que es un proceso que es muy importante y del cual no debemos de huir, sino al contrario, como dice la pastora Linda, nos confronta y en esa confrontación pues poder cambiar, ¿ok? Entonces se dejaba moldear por David en la cueva de Adulam, la cual significa reposo y justicia. Solo la justicia de Dios nos puede justificar y nos puede restaurar. Como decía hace un momento la pastora Linda, no es que seamos justos, o sea, nosotros no nos creemos a nosotros buenas personas. Tal vez alguno nos llegue a ver en esta transmisión y no es cristiano, y a lo mejor alguien le reenvió la liga y por casualidad entró y está checando un poco lo que estamos diciendo. Y a veces la percepción de la gente cuando no es cristiana cree que nosotros nos sentimos buenas personas, pero no somos buenas personas ni nos sentimos buenas personas. Al contrario, probablemente somos más malos que los que están, ¿verdad? Sí. Afuera, es probable, pero la única diferencia es que hemos reconocido que necesitamos a alguien que nos ayude, sí, porque precisamente nos hemos dado cuenta que no somos buenas personas. Y entonces a eso se le llama justificación por la sangre de Cristo. No somos justos por nuestras obras, sino creemos en el sacrificio de Cristo en la cruz, y por su sangre derramada en la cruz nuestros pecados son justificados y entonces tenemos esperanza, ¿ok? Eso significa que en la justicia de Dios podemos ser diferentes. Si tú tratas de ser diferente en tus propias fuerzas, no lo vas a lograr. Y solamente en Dios hay restauración. Él es el único que nos conoce. A veces nuestra vida, nuestra niñez, la gente con la que convivimos, nuestros padres, nos hicieron de tal manera que nuestro temperamento ya no es nuestro carácter ya no es igual. A lo mejor nos volvimos impacientes, dice David, soy muy impaciente, y mira que yo no lo hubiera creído, yo pienso que eres bastante paciente. No sé cómo aguantas a mi hijo, porque son buenos amigos, mi hijo y David tocan y ministran juntos, y a veces digo, ay, solo porque este es mi hijo. Pero bueno, finalmente uno se conoce a sí mismo y sabe, ¿verdad?, que hasta dónde puede tener la paciencia o no, pero solamente Dios nos puede restaurar. Algo que nosotros vemos que no nos agrada ni a nosotros ni a los demás, creemos que solamente Dios nos puede restaurar, y puede restaurar una persona impaciente, puede ser una persona paciente. No sé cómo ya te fue en estos días, pero... Sigue igual. No es cierto, ya ha cambiado. Todos estamos cosas así, no sigas. Te falta más de medio mes. Soy de las personas que están sentadas y están con el pie aquí o así, o algo hiperactivo. Así. Estoy muy así como que estoy listo que me bajen la intensidad. Tienes 20 días para mejorar tu paciencia. Y tienes 20, pensé que ibas a decir, y tienes 20 horas para orar. Seguro. Si te pones a orar, seguramente puede mejorar. Bueno, ya dije hace un momento, ¿cuántos tenemos deudas? ¿Cuántos terminarán enlutados? ¿Cuántos estamos preocupados por esta pandemia? Y precisamente así se encontraban estas personas. Y uno puede decir, ¿cómo puede salir algo bueno de esto, verdad? Pero Dios encontró algo bueno en medio de esta circunstancia. Y vamos a estudiar un poquito más acerca de estos hombres que fueron entrenados y se convirtieron en hombres fuertes que darían firmeza al reino. Vamos a ver sus características y vamos a abrir nuestra Biblia vamos a ir a nuestra Biblia a primero de Crónicas capítulo 12, versículo 8. Primero de Crónicas capítulo 12, versículo 8. Si lo tienes, David, y lo puedes leer para nosotros. Sí. Adelante. Bueno, también los de Gad huyeron y fueron a David, el lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y paves. Su rostro eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Dice aquí varias características de ellos, estas personas que tenían como servidores. Si alguno no sabe lo que es paves era como un escudo pero ovalado y largo que cubría todo el cuerpo. Entonces, no todos tenían la habilidad de manejar ese escudo, porque miren, un escudo pequeñito y todo, como quiera que sea el escudo convencional y normal, cualquiera lo podía manejar.
pero el Paves requería un poquito más de destreza, porque cubría casi todo el cuerpo. Entonces, estos hombres tenían estas características. De acuerdo a lo que leímos aquí en 1 de Crónicas 12:8, ¿qué cualidades les ven? Ustedes pueden ponerlo ahí en su pantalla, los que están viéndonos allá. Y de estas cualidades que se mencionan, ¿cuál les llama más la atención, David y Linda? Dicen aquí varias, ¿verdad? 2 o 3, pero ¿cuál te llama más la atención, Me gusta David? mucho donde dice, sus rostros eran como rostros de leones. Me imagino como los rostros muy serios y muy concentrados a lo que iban a hacer en ese momento. Bueno, me gustó mucho eso. Como que el rostro comunicaba algo, ¿no? Ajá. Bueno, a ver, haz un rostro de león. No de gatito de león, gatito de Shrek. Los ojitos así cuando nos quieren sacar el... Era muy serio, muy concentrado en lo que iban a hacer. Sí, puede ser, no sé si parecía que tenía una cara de malas personas, pero lo que sí creo es que transmitía algo, ¿no? Sí. O sea, su rostro, su mirada, su postura, transmitían algo, por eso aquí lo menciona como una característica. Algo que te llame la atención, Linda. Dice, hombres de guerra muy valientes para pelear. Y la verdad es que, pues ahorita las guerras, o sea, las guerras más contemporáneas las percibimos muy diferente, pero en las guerras de aquel entonces, cuando vemos de repente películas como las crónicas de Narnia o El Señor de los Anillos, ¿no? Que son guerras cuerpo a cuerpo. O sea, tenías que ser verdaderamente muy valiente para pelear en aquel entonces, porque pues no es ahorita como un francotirador y a la distancia no pareciera necesitar tanto valor para eso. A lo mejor sí precisión, destreza, pero no valor. Y aquí dice, muy valientes. O sea, me imagino las personas que estaban al frente de la batalla, normalmente esas eran personas mucho más valientes porque eran los primeros que se ejecutaban si no tenían la destreza necesaria. Entonces, cuando piensas en que tienes que ser muy valiente para enfrentar una situación difícil, o sea, pienso en ellos y digo, bueno, ahorita no tenemos guerras de ese tipo, pero ellos eran fieles a quien estaba delante de ellos, que era David. Su líder David era como quien les dictaba para dónde y cómo. Entonces ahora nuestro líder, quien va delante de nosotros, es el Señor Jesús, y de repente te va a llevar a enfrentar situaciones para las que vas a necesitar ser muy valiente, que a lo mejor vas a pensar que puede irse tu vida en ello, y que tienes que decir, o sea, no, lo voy a enfrentar y lo voy a superar y voy a ganar. Y como cuando lo piensas, hasta pones la cara de león que David no pudo poner, ¿no? Porque dices, sí, o sea, tienes que plantarte y decir, aunque la situación se venga muy difícil, eso no me va a vencer, no me va a vencer. Y pues no todos somos así como que muy, muy valientes, pero si te hace falta valor, en tu líder lo puedes encontrar, porque lo que usted decía, o sea, ellos no eran este tipo de personas, ellos terminaron siendo este tipo de personas después de la cueva de Adulam. Entonces, ¿cuántas cosas no podremos encontrar de nosotros mismos cuando buscamos al Señor, y en tiempos como cuando termine todo esto, podamos ser esa gente valiente? Fíjense que no puedo dejar de mencionar lo siguiente, es que me impactó en la mañana en la noticia. En las noticias, no sé si lo pasaron en todas las noticias, solo lo leí en la cintilla de abajo, que un adolescente se suicidó en el estado de Sonora, y a lo mejor hay muchos, ¿no?, alrededor de la República, y no sé si alguien que tenga una idea constante de suicidio y les persigue este pensamiento nos esté viendo ahora, pero solamente siento comentar lo que todo tiene salida. Todo, o sea, para que una persona llegue a suicidarse es porque a lo mejor, pues eso, sí se necesita mucho valor para enfrentar la vida. Hay un montón de cosas que son difíciles, muchas decisiones, y a veces la gente que trae estos pensamientos de suicidio dicen, es que ya quiero dejar de sufrir. Y entonces, como quieres dejar de sufrir o quieres hacer sufrir a los que están con vida, toman esta mala decisión. Pero va a ser peor. Suicidarse es iniciar con un sufrimiento que será eterno y que no tendrá final. Entonces, se necesita mucho valor para afrontar consecuencias, decisiones, para vivir la misma vida, como lo repito,
pero el valor nos los da el Señor. Sí podemos encontrar ese valor en Dios. A lo mejor nosotros no éramos personas valientes tampoco. Yo siempre digo en mi testimonio que siento que cuando yo me convertí al Señor, el Señor me dio carácter, que a lo mejor no tenía carácter y Dios me lo dio. Y en Dios podemos encontrar esa respuesta, ¿ok? Amén. Entonces nunca el suicidio será una salida, siempre será una puerta falsa. Pues bueno, vamos a mencionar algunas de las características que, como ya comentamos ahorita aquí, definían a estas personas como servidores. Fíjense, primera característica que tenemos aquí en este estudio, se identificaron con David, como decía Linda, ¿no? Hubo algo en lo que se identificaban. David era perseguido y ellos eran perseguidos. David era rechazado, ellos se sentían rechazados. Ellos fueron a este refugio y hubo una identidad con David, por eso se fueron con él y por eso se quedaron con él. Pero ¿cómo aplica esto en nuestras vidas? Nosotros debemos, aquí en este estudio, David es un símbolo de la persona del Señor Jesucristo. Debemos identificarnos con los valores e intereses de nuestro rey. Aquí David todavía no era proclamado rey, pero ya lo seguían como un rey, ¿me entiendes? Entonces, para ti, David, ¿cuál crees que sean los intereses de Dios? ¿Qué es lo que está en el corazón de Dios? ¿Qué es lo que a Dios le importa? Pues yo creo que, como aquí lo está repitiendo usted, pues yo creo que la intención de Dios es que seamos igual que Él. O sea, sobre todas las cosas, pues yo creo que ser como Él, ser valientes en toda esta vida, en todos estos procesos, pero Exacto. Si nosotros nos identificamos con nuestro rey, lo vamos a seguir. Sí. ¿Sí me entienden? Como estos personas enlutados, endeudados, se identificaron con David y lo siguieron. Pero si nuestros intereses son diferentes de que el de nuestro rey, es ahí donde a veces encontramos una separación y un distanciamiento, porque no estamos encontrando ninguna identificación con él. Pero si nos identificamos con él, vamos a estar con él. Todo lo que a Dios le importa debe ser algo que nos importe a nosotros, y todo lo que hay en el corazón de Dios es algo que debe estar también en el corazón nuestro. Bueno, entonces número 1, se identificaron con David. Número 2, eran fuertes. Eran fuertes, así lo describe la Escritura. En medio de la adversidad y tormenta hay que sacar fuerzas de la debilidad. Hablando de la pandemia, hay un dicho que dice así: lo que no te mata, te hace más fuerte. Te hace más fuerte. Y la buena noticia para todos los que fueron contagiados, y gracias a Dios no murieron, porque parece que hay un alto índice de gente contagiada que está saliendo adelante, es que van a ser inmunes, o vamos a ser inmunes. Entonces, a veces estamos tratando de evitar la adversidad y las cosas difíciles y, no sé, un mal momento, un maltrato, lo que sea. Pero a lo mejor en medio de esa persecución que nos podamos encontrar en algún momento de nuestra vida, algo nos está haciendo fuerte. Yo he hablado con gente a lo mejor que tuvo una niñez difícil, una adolescencia difícil, y siempre digo, no es el plan de Dios para tu vida, no creas que es lo que Dios quiere que tú vivas, pero de eso vas a aprender algo, y de eso vas a sacar algo. Entonces, eran fuertes, y el Señor quiere que cada uno de nosotros seamos fuertes. ¿Hay algo de lo que tú te acuerdes, Linda, en tu vida que te haya hecho fuerte? Que en el momento dijiste, no, yo no puedo con esto, pero finalmente saliste adelante y te hizo más fuerte de lo que eras. Sí, y yo creo que al final todas las aflicciones que podemos pasar, a veces decimos, pero ¿por qué Dios lo permite? Y ya cuando las superas, lo ves hacia atrás y dices, ya sé por qué lo permitió. Ha habido muchos momentos complicados en mi vida, pero puedo recordar cuando me quedé viviendo yo sola aquí en la ciudad, que no tenía a dónde ir, no tenía a dónde vivir. Una amiga por ahí me abrió las puertas de su casa, y pues de repente vivir sola o quedarte sola, no saber ni de dónde vas a sacar, ni para renta, ni para comer, ni para nada, ¿no? Pero ahora que lo veo hacia atrás y digo, bueno, todo aquello que yo pasé, todas esas carencias, y porque no solamente son las carencias, sino lo que eso implica en el corazón, ¿no? Y cuando pasas por esas cosas y te das cuenta de que Dios estuvo contigo, de que Dios te proveyó, de que Dios fue bueno y que cuando no había, Dios suplió,
ya lo ves después y dices, Padre, o sea, tú lo permitiste por algo. Y sí, ahorita que usted lo comentaba, me recuerda, por ejemplo, mi jefa es una mujer ya grande, ella es judía, pero ella me dice, es que yo he estado en 2 guerras. Dice, y el ambiente que se está comenzando a vivir ahorita, dice, se siente Sí, como de cuando guerra. yo experimenté. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque a lo mejor ella pasó ya por 2 circunstancias de guerra, ella ya sabe cómo se siente, ella ya sabe que lo pudo superar, ella ya sabe que Dios estuvo con ella, que Dios la ayudó. Y entonces, cuando nos dijo ella eso, yo dije, ay, caray, o sea, ella, o sea, esa experiencia ahorita le está sirviendo para saber, esto va a pasar, ¿no? va a pasar. Esto va a pasar. Entonces, sí, Dios es bueno, no importa la circunstancia. De todo esto vamos a salir victoriosos. Amén, muy bien. Como ya mencionamos también, siguiente característica, eran valientes. Y siguiente característica número 4 dice, entrenados para la guerra. Sabían usar las armas que tenían y siempre estaban listos para servir. David, ¿cuáles son las armas que el Señor nos ha dado a nosotros como sus hijos? Armas espirituales. La oración, Ajá. la Biblia, el tener la comunión con el Padre y pues, bueno, a mí, al parecer, a mí, siento que la oración es el arma más poderosa que todas las cosas, o sea, tanto como la Biblia, escudriñarla en nuestro corazón y a actuar conforme pues a nuestra oración, el diario estar en comunión con el Padre y estar así. Ahora, desde tu punto de vista también ministerial y personal, ¿consideras la adoración como un arma de guerra? Muchísimo. Creo que pues usted ha sido nuestra madre aquí tanto musical y espiritualmente, y creo que de las cosas que más se me han quedado guardadas es de que sí puedes tocar un instrumento bien, sí puedes ser el más técnico de todos, pero si no transmites lo que hay dentro de ti, o sea, luego la gente percata el si tienes comunión o no tienes comunión, o el cómo vivas el día a día. Y creo que sí, la adoración es muy fundamental para nuestras vidas. Es tiempo en el cual nosotros podemos estar a solas con Dios, sin nadie más. Y creo que aquí, como ministro, creo que es muy importante, porque así podemos transmitir a la gente la paz, la seguridad que Dios va a estar con ellos, y obviamente pues que se puedan alegrar en tiempos de dificultades como hoy en día. Y es lo que hoy en día estamos transmitiendo o tratamos de transmitir en las transmisiones que estamos haciendo. Exactamente. Y miren, allá en su casa, cuando tengan momentos de dificultad, ya mencionamos las armas espirituales, como nos dice David, y hay otras más, pero una recomendación es precisamente que pongan alabanza. No lo puse en este estudio, pero la historia cuenta que Saúl tenía un espíritu que venía y lo atormentaba. Y David tocaba. Ajá, y entonces Saúl mandaba llamar a David, y David tocaba y ese espíritu dejaba de atormentarlo. No sé si han tenido esa experiencia, pero hay un momento difícil, pones alabanzas a Dios y entonces algo pasa en el ambiente espiritual, algo sucede, viene la paz, a lo mejor no cambió la circunstancia, pero sí cambió tu corazón. Entonces la adoración también va a ser una arma muy poderosa para nosotros, para nuestra vida, para este tiempo y para situaciones futuras que sean difíciles de superar, ¿ok? Bueno, diestros, ¿qué significa diestros? ¿Como hábiles? Ajá, hábiles, pero hábiles, diestro significa con las dos manos. Ajá, ellos podían manejar. Dice diestros en el escudo, se sabían defender, significa eso. La lanza, diestros con la lanza significa saber atacar a larga distancia, y diestros con la espada significa saber atacar a corta distancia. Entonces, hay muchas aplicaciones con respecto a esto de ser diestros. Dice la palabra que no dejamos, que hagamos esto sin dejar de hacer aquello. Guardamos los mandamientos de Dios y también vivimos en la gracia y en el amor y en la misericordia. Ocupamos y somos personas de la palabra, pero también del poder de Dios.
o sea, diestros, ¿me entienden? Decía David, por ejemplo, hay ministros de alabanza, músicos que tocan muy bien, pero débiles en la oración, o muy fuertes en la oración, pero débiles en sus áreas o con negligencia en las tareas que Dios les ha dado. De hecho, ahorita que estoy diciendo de los diestros y la importancia de saber manejar todas esas cosas, ahora que estuve en la liga profesional de fútbol, pues nos requerían a fuerza sí o sí saber patear con la derecha y saber patear con la izquierda, porque si no sabes utilizar, ya sea si tú eres derecho y no sabes utilizar la izquierda, o sea, es como si nada más tuvieras tu pie derecho, entonces no sirves para nada, así te lo dicen en el fútbol, o sea, si no sabes utilizar, no sabes hacer nada y no, o sea, vas para la banca y hasta que la sepas manejar bien. Las dos piernas. Exacto. Exacto. Son muy duros. Es que obviamente una persona diestra vale por dos. Ahora, yo me quedé pensando esto, no lo dice la Biblia, pero ¿habrán llegado diestros estos valientes o se hicieron diestros? Yo creo que se hicieron diestros. Exacto, porque por lo menos la Biblia no tiene registro y además sería demasiado que todos hubieran llegado diestros. Yo creo que se hicieron diestros y entonces nosotros, o sea, hay muchas cosas que no se contraponen. Es una cosa y también es la otra, o sea, son las dos. Personas que podamos manejar ambas circunstancias, las naturales, las espirituales, en fin, entonces dice que eran diestros. Bueno, siguiente característica dice rostros como de leones, se les miraba el valor e infundían temor al enemigo. Fíjese que Santiago 2:19 dice esto, los demonios creen y tiemblan. Tiemblan ante el nombre del Señor Jesús, pero también tiemblan ante la oración de un hijo de Dios consagrado y con fe. Amén. Ajá. Entonces, rostros de leones para nosotros significan eso que podemos transmitir en el espíritu, de que estamos firmes, de que estamos fuertes, no que somos los mejores ni que nos sintamos mucho, no, sino que tenemos la confianza puesta en el Señor, que es nuestra roca, y no tenemos temor de los demonios, más bien entendemos que ellos tienen temor del poder de Dios. Ajá. Y entonces tenemos este rostro como de león. Y dice última característica, ligeros como gacelas. Ligeros como gacelas. ¿A qué le suena esto? Eran gente que siempre estaba dispuesta. Ligero como gacela es esta como habilidad de poder estar disponible. Por ejemplo, Linda trabaja en una empresa de relojes y cuando te encuentras con una persona que trabaja a la par tuya, dispuesta, ¿verdad? Ágil, que no está esperando que tú le digas qué hacer, sino que va un paso adelante de lo que tiene que hacer, ¿cómo son las cosas? Es una bendición, es una bendición. Sabemos, el ser ágil de repente no es algo que se puede encontrar en cualquier persona, y mucho menos cuando las expectativas son altas, ¿no? Y bueno, a mí casi siempre me dicen, es que a ti nadie te da gusto con nada, pero su esposa está levantando la mano. Cuando tú te vuelves ese tipo de persona que está observando a tu alrededor y estás identificando las necesidades que hay y que tú puedes suplir, eres una bendición para quien sea, para quien sea. Y obviamente en el reino de Dios eso es maravilloso, porque cuando tú tienes, vamos a pensar, no, ay, es que mi vecina está enferma, y de repente hay personas que dicen, bueno, pues que venga a orar el pastor, pero cuando tú dices, bueno, pero el Señor está conmigo y yo también Amén. sé que si yo puedo ir y orar por esa persona, Dios va a hacer algo, porque estás viendo la necesidad y la suples. En cualquier área de nuestra vida, alguien que tiene esa capacidad es una bendición. Es una bendición, ágil como gacela. Exactamente. Ligeros, que no sea complicado el trato con las personas. A veces uno, y lo digo porque a lo mejor en algún momento tal vez yo era así, que me lo pida por favor, que me dé las gracias. Así soy yo. Y que me dé las gracias, y que esto y que el otro. Y a veces queremos casi un memorando para que nos pidan algo. Y entonces ligeros, o sea, hagamos la cosa ligera. Si no lo piden por favor y si no nos dan las gracias, estamos educando hijos y la familia y estamos enseñando a hacer esto. Pero si no te lo piden así, hazlo de todas formas. Por favor. O sea, sé ligero, ¿no? Sé una persona que pueda tratar uno con ligereza,
que no sea tan engorroso el trámite, ¿verdad? Y pedirte algo y ofenderte tan fácilmente, no. O sea, ligero como Gacela decías tú, estar dispuesto, pero también pienso en esta palabra ligero para convivir, ligero para mandar, ¿verdad? Que seas una persona que no cueste tanto trabajo pedirle algo y que no se ofenda fácilmente, que aunque pase mucho tiempo y después, por ejemplo, los amigos, la familia, casi no se ven o no me hablan, pero el día que me hablen, pues que no esté yo reclamando, ay, hasta que me hablas, ay, o sea, Hasta no, que te acordaste. hasta que te acordaste de mí. No, yo doy gracias a mi mamá, no sé si está viendo esta transmisión, casi no hablamos mucho, pero siento tanta bendición que puedo hablarle en el momento que sea. Y nunca tiene un reclamo, siempre es, hija, qué bueno que me llamaste, cuando puedas llamarme, y eso sí hablamos mucho tiempo, casi 1 hora, pero no hay reclamo porque ella dice, yo entiendo su ritmo de vida, o cuando vamos a su casa, no tenemos que avisarle con 10 días de anticipación, llegamos, no hay ningún problema, nos recibe en el momento que sea, a la hora que sea. Y es una bendición tener gente así cerca de nosotros y ser personas así también. Amén. Entonces, bueno, dice, pues ligeros como gacelas, ¿ok? Vamos a llegar hasta aquí este estudio. Este estudio son 2 partes. Vimos las características de estos valientes como servidores. La siguiente semana vamos a ver como personas. Y vamos a ver características como servidores en la siguiente semana. Vimos características personales, pero vamos a ver la siguiente semana, si Dios quiere, como servidores, pero lo vamos a dejar hasta aquí, ¿ok? Entonces, esta lección 9 la vamos a partir en 2. Y bueno, pues vamos a concluir. Como conclusión, algo que tú quieras añadir, Linda, algo que tú quieras añadir, David. Bueno, quiero pensar en que me gustaría dejar en las personas que nos están viendo una esperanza de saber que después de que pasen todas estas circunstancias complicadas, todo lo que tú hayas aprendido, Dios lo puede usar para cosas maravillosas y muy grandes. Como iglesia habíamos estado orando al Señor por un avivamiento. Un avivamiento se entiende una manifestación de Dios tan maravillosa, tan poderosa, que pueda alcanzar a las demás personas, que pueda ser evidente que Dios existe. Y estuvimos orando mucho tiempo por esto y se ha comentado varias ocasiones que dices, bueno, ¿cómo algo tan malo pudiera traer algo bueno? Y creo que lo puede traer. Pensando en la cueva de Adulam, yo me imagino que todas esas personas que llegaron a la cueva de Adulam endeudados, amargados y todo, así, su vida a lo mejor no tenía mucho valor para otros, y ellos no sabían, en ese momento ellos no tenían ni idea de a dónde los iba a llevar el Señor, porque años después fueron gente de conquista, gente de guerra, después ellos fueron los valientes de David, que se enumeran batallas maravillosas en historias adelante y que quedaron ahí para la posteridad, para ser ejemplo ahora para nosotros. Y yo quiero decirte eso, o sea, de todo lo que está sucediendo puedes sacar tanto, y tú no sabes y no sabemos todo lo que el Señor nos está preparando para los años por venir, que probablemente después podamos haber experimentado de Dios tantas cosas que cuando podamos hablar con alguien más del poder de Dios, el poder de Dios esté respaldando nuestras vidas, porque lo vivimos en este periodo de tiempo. Entonces, si ahorita tú estás amargado, endeudado, enlutado, no te preocupes, porque dentro de unos años puedes ser uno de los valientes del Señor que Dios va a usar para su gloria. Amén, muy bien. Ya con eso. Nos vamos, bye. Pues lo único que les puedo decir es que sean valientes. Creo que todos en algún momento hemos tenido temores en nuestros corazones, hemos tenido temor de quizá a veces hacer la voluntad de Dios. Sé que es muy difícil, sé que pues nos vamos a equivocar siempre, eso me incluye yo. Creo que soy una persona que
Siempre o a veces me he equivocado muchísimas veces, pero siempre, como dice la pastora Linda, siempre hay que ver las cosas buenas que van a venir después de esos errores. Amén. Sabemos que ya no lo vamos a cometer y nos vamos a hacer un poquito más fuertes en esa área para que el día de mañana la persona que venga a pedirte un consejo, tú ya tienes como la estructura ya así hecha, muy bonita. Entonces, seamos valientes, hagamos la voluntad de Dios y no dejemos de dejar de tener de comunión con Dios, y seamos gente que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Pues bueno, los que están ahí en la casa, yo les invito a leer toda la historia completa, y si la pueden ver en película, como les recomendaba hace un momento, va a ser muy interesante. Se enumeran varios valientes, mataron leones, bueno, es una cosa ahí tremenda, impresionante. Fueron muchos los que están enumerados y hicieron un equipo muy fuerte, muy grande, 30 más o menos, 30 que se enumeran casi por nombre y cada hazaña que fueron haciendo, y otros 7 que fueron muy importantes, y total los contabilizan como unos 37 más o menos. Pero como decía la pastora Linda, el Señor siempre ve más allá de nosotros y no sabe, yo quería concluir con esto, no llegamos siendo valientes, o quería hacer énfasis en esa parte. En realidad Dios nos va transformando, Dios nos va moldeando, así como David pudo hacer esto con estas personas. El Señor nos está moldeando, está tratando con nosotros, y dejemos que el Señor termine la obra, la buena obra que Él empezó, Él la va a terminar. Él lo que empieza, Él acaba, y Él no nos ve como nos vemos nosotros mismos ahora mismo. Él ve el producto terminado, que qué bueno, y gracias a Dios que Él nos ve. Imagínense, estaba todo este grupo de personas en la cueva de Adulam, y el Señor no dijo, no los menospreció, no dijo, ay, los enlutados, ay, los amargados, ay, los que deben y que todo el mundo, nadie los quiere. No, el Señor los estaba viendo como esas personas en las que se podían transformar, y la Biblia nos enseña que el Señor ve las cosas que no son como si ya fueran. Ahorita estamos ahí en confinamiento, en las casas, resguardados, pero no va a ser así siempre. Va a pasar, vamos a salir, y la idea es que nosotros ya empecemos a vernos como Dios nos ve. ¿Qué vamos a hacer ya cuando salgamos? ¿Qué aprendimos de esto? ¿Cómo lo vamos a llevar a la práctica? ¿Y en qué personas nos vamos a transformar? Porque esto tiene que hacer una transformación en nosotros. Si esto no nos transforma, entonces ¿qué nos va a transformar? Algo positivo va a salir, va a depender de nosotros ver el resultado, y enfoquémonos en eso. Y pues toda esta historia nos inspira, así como muchas otras más de la Biblia. Y bueno, pues como les dije, yo solo les dejo de tarea que la sigan leyendo, y si quieren seguir comentando, mandándonos mensajitos, algunos nos mandan WhatsApps y cosas con las que Dios les ha hablado, les ha mostrado, pues todo eso lo recibimos porque nos va complementando conforme a lo que Dios nos va hablando. Pues bueno, esperamos que tengan una excelente semana. Gracias, Linda. Gracias, pastora. Gracias por acompañarnos. Lili. Gracias, David, Gracias, por pastora. ministrarnos aquí y ayudarnos a ministrar el tiempo de la alabanza. Y allá en su casita, Dios les bendiga. Estamos en contacto y hasta pronto. Bye, bye.